Hey chicos, esta noche descendemos a una historia cubierta de polvo, pero no del tipo que simplemente el tiempo deja caer, sino el polvo más inquietante de todos, el que cubre lo que nadie quiere recordar. Imagina esto: una tienda de segunda mano en las afueras de Sevilla, llena de objetos olvidados, de vidas fragmentadas. Bajo una pila de libros amarillentos, alguien encuentra un diario tapa de cuero rojo apagado, esquinas dobladas, un candado roto colgando como una herida abierta. La letra es femenina, joven, intensa. La última fecha escrita es julio de 1997. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese zumbido suave de fondo. Y vamos a sumergirnos en el viaje de esta noche. Todo comenzó el 15 de enero de 2015, cuando Lucía Márquez, una periodista freelance sin mucho renombre, buscaba un mueble antiguo para restaurar. Entró en una tienda polvorienta, atendida por un hombre mayor que olía a betún y guardaba los libros viejos en cajas sin etiquetar. Fue allí donde Lucía encontró el diario. Lo que llamó su atención no fue la cubierta, ni el candado roto. Fue una foto suelta entre las páginas 5 adolescentes en lo que parecía ser una excursión escolar. 4 de ellos sonreían. La quinta, una chica de cabello liso y expresión tensa. Apenas parecía saber que la estaban fotografiando. Detrás de la foto, escrito con bolígrafo azul: último día con Claudia, julio 1997. La noche siguiente, Lucía leyó el diario completo. No era largo, pero cada página estaba impregnada de una inquietud creciente. La voz de Claudia Ríos, de apenas 17 años, emergía como un susurro atrapado en papel insegura al principio. Después más precisa, más preocupada, más desesperada. Laura ya no me mira igual. Hay algo en su forma de sonreír que no es real. No sé si decirle a alguien, pero ¿quién me creería? Claudia contaba con detalle cosas pequeñas que Sandra no contestaba a sus mensajes, que Inés la evitaba desde que ganó el concurso de becas, que alguien había dejado una nota anónima en su mochila con la palabra ladrona, que había escuchado su nombre susurrado en los pasillos justo antes de entrar. Lucía leyó, subrayó, releyó. Cuanto más avanzaba, más sentía que no era solo un diario de adolescente. Era un testimonio, un documento de una caída, de un desplazamiento social en cámara lenta dentro de un grupo supuestamente unido. Pero lo más perturbador era lo que faltaba. El diario terminaba en mitad de una frase. Sandra me pidió que la siguiera hasta el claro del Bosch. Nada más. Ni punto final, ni página siguiente. Solo una hoja arrancada, dejando un borde irregular. Lucía buscó el nombre Claudia Ríos. Google, hemerotecas, foros. No fue fácil, pero lo encontró: adolescente desaparecida en excursión escolar en 1997. Nunca se halló el cuerpo. Sin sospechosos. Caso archivado en 2002. La excursión había sido en un bosque privado en la Sierra Norte de Sevilla. El colegio era un internado católico ya cerrado. El grupo que fue 6 estudiantes y un tutor. El tutor fue descartado rápidamente. Según los archivos, dijo que Claudia había salido a caminar sola tras una discusión con sus amigas. Nunca regresó, pero ahora Lucía tenía el diario. Tenía nombres, palabras, emociones congeladas en papel. Durante días, no pudo dormir. Volvía a la imagen de Claudia, su rostro a medio camino entre la tristeza y el miedo, su mirada cargada de una soledad premonitoria. Así que volvió a la tienda. Habló con el dueño. Él no recordaba quién donó el diario. Viene todo mezclado. Lo traen en cajas. Cosas de casas vacías, de fallecimientos,
Y si alguien lo había dejado ahí a propósito, Lucía decidió algo simple, pero irreversible. Iba a investigar. Reunió el nombre de las 4 chicas restantes del grupo Laura Ortega, Sandra Núñez, Inés Galván y una tal Marta, de quien no había muchas menciones. Marta no aparecía en el diario, solo una vez, con letra diferente, tachada. Marta sabe algo, pero no hablará. Claudia desapareció en un claro del bosque. Según el informe policial, nadie supo exactamente dónde. Se decía que la habían visto por última vez cerca del lago artificial en la finca, años después. La propiedad fue vendida y convertida en un centro de retiro espiritual. La vegetación creció, el camino de acceso cambió, y el tiempo hizo lo que siempre hace: enterrar. Pero el diario era una piedra contra el cristal del olvido. Lucía contactó al colegio. No contestaron. Llamó al número de teléfono antiguo del expediente policial, fuera de servicio. Buscó a los familiares de Claudia. Nada. La madre había muerto en 2003, el padre en 2007, sin hermanos. Una familia extinguida con ella. Lo único vivo era la verdad que Claudia dejó atrás. Una noche, bajo la luz cálida de su lámpara de escritorio, Lucía releyó la última página por enésima vez. Lo notó entonces un símbolo minúsculo al pie de la hoja, dibujado con bolígrafo, un triángulo con un círculo dentro, el mismo símbolo que aparecía en la parte posterior de la foto suelta. No era una firma, era una marca, un aviso, un código. Lucía no sabía aún qué significaba, pero ya no importaba. En su mente, algo había encajado. No era solo una desaparición, era una eliminación cuidadosamente planificada. Y ese diario, ese pequeño cuaderno de tapas rojas, no debería haber reaparecido, y sin embargo, lo había hecho. Lucía no volvió a entrar en una tienda de segunda mano durante semanas. No era superstición, era intuición. Había abierto una puerta, y lo que había del otro lado no iba a dejarse cerrar tan fácilmente. Durante los días siguientes, colocó cada página del diario sobre una mesa grande en su pequeño apartamento. Las ordenó, les sacó fotos, trazó nombres con hilos y notas adhesivas, como si fuese una detective amateur. Pero lo que movía sus manos no era la justicia, era la incomodidad. Una sensación viscosa que crecía con cada lectura. Había algo profundamente mal en esas palabras. Como si Claudia hubiese intuido que nadie la salvaría. Las entradas más recientes del diario ya no eran observaciones adolescentes, sino frases breves, casi codificadas. No debo comer sola. Laura me observa cuando creo que duerme. Sandra ya no me responde con frases completas. Inés habla bajito cuando entro. Lucía empezó a construir una línea del tiempo. En junio de 1997, Claudia había ganado una beca para un programa internacional. Inés también era finalista, pero no la obtuvo. Días después, Claudia escribió: «Desde que anunciaron la beca, siento que me volví invisible». Entonces, apareció la mención del campamento. Un viaje de 3 días a una finca rural con la clase de filosofía. Lucía encontró un artículo antiguo escaneado de la Gaceta del Colegio Excursión a la Sierra de Aracena. Desarrollo personal y convivencia. Había una foto grupal. En la fila trasera Claudia. Sonrisa forzada, brazo colgando al lado de Laura, que la abrazaba pero sin contacto real. Era como si ya entonces alguien hubiese decidido apartarla del grupo. Pero ¿por qué? Lucía buscó más fotos del campamento y encontró una borrosa, con un pie de foto que mencionaba a la profesora Nuria como organizadora. Nuria Espinosa, jubilada desde 2010. La localizó en un foro de exdocentes. Le escribió. Pasaron 3 días hasta que recibió una respuesta breve, tensa.
No tengo recuerdos claros. Fue hace mucho. Fue confuso. Claudia simplemente no volvió. Eso no era una explicación. Era una evasión. Volviendo al diario, Lucía se centró en la penúltima semana. El tono se volvía más urgente. Claudia había notado que alguien abría su mochila cuando ella no estaba, que sus pertenencias cambiaban de lugar, que había perdido una pulsera que siempre llevaba. No sé si estoy volviéndome paranoica o si todo esto está realmente pasando. Entonces, llegó la entrada que congeló la sangre de Lucía. Sandra me pidió que camináramos solas mañana por la mañana. Dice que quiere explicarme algo. Laura nos verá más tarde. Inés se quedó callada cuando se lo dije. Me duele el estómago. Me duele la garganta. Tengo miedo de hacerme la loca. Esa era la última entrada completa. Lucía imprimió todas las entradas. Llamó a un amigo diseñador gráfico. Le pidió que le ayudara a crear una visualización en entradas. Fechas, fotos, flechas, nombres. Tenía que entender la red, el patrón. Y cuando vio el mapa final, una cosa quedó clara. Claudia había sido aislada, excluida sistemáticamente, no por casualidad, no por conflictos adolescentes espontáneos, sino por algo más deliberado. El tipo de desplazamiento que no se nombra, pero se siente. Una cacería lenta, silenciosa, y la entrada incompleta. Sandra me pidió que la siguiera hasta el claro del Bos. Lucía buscó el bosque en mapas antiguos. La finca se llamaba La Pineda, cerrada al público, propiedad privada. Nadie la ha tocado desde 2001, pero los caminos seguían marcados. Usó imágenes satelitales, trazó el claro más grande. Allí fue donde desapareció Claudia, y entonces, en una tarde de viernes, algo cambió. Un sobre llegó a su buzón, sin remitente. Dentro, una sola cosa, una hoja fotocopiada del mismo diario. Pero no era una página que Lucía tuviera. Esta era la que faltaba. La última. No entiendo por qué siguen fingiendo. Lo sé, lo vi. Marta me lo confirmó. Me están preparando para algo. No puedo confiar en ninguna. Si esto aparece, si alguien lo encuentra. Fue Laura. Firmado C.R. Lucía tembló. Marta. Otra vez, ese nombre. Había pasado por alto a Marta. Claudia casi no la mencionaba. No era del grupo principal, pero ahora aparecía en esa página final, como la única que había hablado. Como la única que sabía. Tal vez, la única que podía haber dejado el diario en la tienda. Lucía localizó 3 Martas en la promoción de ese año. 2 estaban en el extranjero. La tercera, Marta Barea. Vivía en Huelva. Enfermera. Lucía condujo durante 3 horas. Al llegar, se presentó sin rodeos. Marta abrió la puerta con el rostro de alguien que ya sabe por qué han venido. No intentó negar nada. Tampoco habló mucho. Solo dijo una frase. Antes de cerrar la puerta, nunca fue un accidente. Lucía volvió al coche, con los dedos temblando sobre el volante. El silencio en el asiento de copiloto era pesado. Como si Claudia aún estuviera allí, esperando ser escuchada. En casa, esa noche. Lucía abrió el mapa una vez más. Colocó un punto rojo sobre el claro del bosque. No había más dudas. Alguien la había. Llévalo conmigo allí. Y alguien más había cerrado el círculo. Bajo una luna pálida y rasgada por nubes finas como gasas viejas, Lucía condujo hasta la entrada sellada de la antigua finca La Pineda. Una reja oxidada cubría el paso, pero el candado había sido forzado hacía mucho tiempo. No había vigilancia, ni cámaras, ni señales visibles de vida. Solo el murmullo lejano de los árboles y el canto ocasional de algún ave nocturna. Sí, aparcó el coche en un claro lateral y se adentró a pie, con el mapa impreso en la mano.
Cada paso crujía sobre ramas secas. La humedad era densa, casi animal. Durante 1 hora, avanzó en dirección noreste, hacia lo que según los planos era el claro del centro. El terreno bajaba levemente, como una herida que no sanó bien, y entonces, sin anuncio alguno, lo vio un espacio abierto, donde la vegetación parecía no crecer con la misma fuerza. Al centro, un tronco caído, cubierto de musgo. Allí se detuvo. El lugar era exactamente como Claudia lo había descrito en su diario. El claro, un tronco en el centro. Laura me dijo que esperara ahí, que Sandra llegaría después. Lucía giró sobre sí misma. Imaginó la escena. Se colocó donde Claudia habría estado. Se agachó. Tocó el suelo. Barro seco. Fragmentos de ramas. Una envoltura metálica casi enterrada. La desenterró. Era una chapa de chicle, marca antigua, descontinuada desde los años 90. No era una prueba, era una reliquia. En su mente, las palabras del diario volvían como ecos. Laura me pidió que esperara. Sandra llegaría después. Inés estaba rara. Aquel verano de 1997, Claudia Ríos era una adolescente brillante. Sí, pero no ingenua. Ya sentía que algo se estaba rompiendo en la estructura de su grupo. Las risas ya no eran iguales. Los silencios eran más largos. Las bromas incluían segundas intenciones. Pero lo que nunca imaginó fue la profundidad de la traición que la rodeaba. Todo empezó meses antes, cuando el colegio organizó un concurso para becas al extranjero. Claudia ganó, Inés no. Aquello fue una fractura invisible. Inés, la favorita de los profesores, la que siempre estaba en el top, se sintió humillada, pero no lo expresó con palabras, sino con distancia, frialdad, comentarios irónicos. Laura, por otro lado, era la líder del grupo, no necesariamente la más lista, pero sí la más hábil, la que movía piezas. Su autoridad no venía del respeto, sino del miedo que inspiraba. Cuando Claudia empezó a brillar, Laura dejó de invitarla a los planes. Las otras, por inercia, la imitaron. Pero la gota final no fue la beca. Fue un chico, Sergio. Él era el centro de muchas atenciones en ese curso. Y aunque parecía estar más cerca de Laura, fue Claudia la que apareció un día caminando con él, riendo, compartiendo un libro. Sandra los vio. Inés lo oyó. Laura lo sintió como una afrenta, una amenaza a su trono invisible. Lo que ocurrió en los días siguientes fue sutil, pero devastador. Una burla aquí, un comentario en clase, un rumor en el baño, pequeños empujones psicológicos que fueron erosionando la confianza de Claudia. Entonces llegó el viaje. 3 días en la finca rural, convivencia lo llamaban. Pero para Claudia fue un destierro. El primer día fue ignorada en las actividades grupales. Comió sola. La profesora Nuria parecía distraída, tal vez demasiado confiada en que los adolescentes se regulan entre sí, por la noche, en la cabaña. Claudia notó que alguien había vaciado su shampoo, que faltaban 2 hojas de su diario, que su cepillo tenía hebras de otro color. Alguien duerme menos de lo que finge. Me observan mientras duermo. Siento que ya no estoy del todo aquí. El segundo día, Sandra le propuso caminar juntas al bosque. Temprano. Claudia dudó, pero aceptó. Quería pensar que era una oportunidad para aclarar todo, que aún quedaba algo de humanidad. Pero al llegar al claro, Sandra se alejó con la excusa de buscar algo. Claudia esperó, y esperó, hasta que apareció Laura. Lucía, caminando en el presente sobre esas mismas hojas secas, podía imaginarla Claudia, de pie, con una mezcla de esperanza y alerta. Laura, avanzando con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Hubo gritos, hubo forcejeo,
Nadie lo sabrá. Pero algo sucedió allí. La versión oficial del colegio fue clara. Claudia desapareció por voluntad propia. Un impulso adolescente, dijeron. Tal vez se perdió, tal vez se cayó. Nunca se encontraron huellas ni objetos personales. Ningún testigo claro, solo sospechas. Pero el diario contaba otra historia. Lucía, aún en el claro, sacó su cámara y tomó fotos desde varios ángulos. En una de ellas, al revisar el visor, notó algo en el fondo, una cruz de madera, caída, cubierta por ramas. Se acercó, la levantó. No tenía inscripción, solo marcas viejas, arañazos como si alguien hubiese intentado escribir con piedras. Se preguntó si sería un memorial improvisado. ¿Hecho por quién? Marta, una vez más, ese nombre volvía como una constante. Claudia no era odiada por lo que hizo, sino por lo que representaba una amenaza. Un espejo donde las otras veían lo que no eran y lo que nunca serían. Laura quería poder. Inés, perfección. Sandra, simplemente no quería quedarse sola. Eran amigas hasta que dejaron de serlo. Y Claudia lo entendió demasiado tarde. Lucía se quedó en el claro hasta que la luz comenzó a desvanecerse. Luego, caminó de vuelta al coche, sintiendo que cada paso no la alejaba, sino que la sumergía más, porque ahora sabía lo que las otras hicieron. Pero aún no sabía lo que Marta había visto. El cuarto día después de visitar el claro, Lucía volvió a tocar la puerta de Marta Barea. Esta vez no llevaba el diario, ni fotos, ni mapas. Solo una pequeña grabadora en el bolsillo y una expresión cargada de agotamiento y certeza. Marta abrió de nuevo, aún con ese aire de alguien que vive con el pasado respirándole detrás del cuello. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Lucía sin pedir permiso para entrar. Marta no dijo nada. Solo se hizo a un lado. La casa era limpia, sobria, con olores a lavanda y a encierro. Se sentaron frente a frente, una en la mesa del comedor, la otra apoyada en los codos, mirando fijamente. «Yo no la maté», fue lo primero que dijo Marta, rompiendo la tensión. Lucía no respondió. «Pero sí sabía». «Y no dije nada». Marta empezó a hablar, no como quien quiere justificarse, sino como quien sabe que ya es demasiado tarde para redención alguna. Lo que contó no fue lineal, pero Lucía lo comprendió entre los vacíos. El tercer día del campamento, por la mañana. Marta no fue al paseo. Se quedó en la cabaña, fingiendo dolor de cabeza. Desde la ventana trasera vio a Claudia y Sandra caminar hacia el bosque. Luego, al cabo de unos 15 minutos, Laura pasó, sola. Llevaba algo en la mano. No pudo verlo bien. Inés apareció después, sola también, nerviosa, mirando constantemente hacia atrás. Pasaron casi 2 horas. Cuando Laura e Inés regresaron, estaban pálidas. No hablaron con nadie. Se encerraron en la habitación. Sandra no regresó hasta mucho después, sola, llorando. Esa noche, Marta se despertó por ruidos. Bajó a los baños comunes. Escuchó voces en la cocina del refugio. Se acercó sin ser vista. Eran Laura y Sandra. Laura decía algo como: «No debimos dejarla allí». Y Sandra no volvió a moverse. «Yo pensé que solo la empujaste». Marta se fue sin hacer ruido. No podía entenderlo del todo, pero algo estaba claro: Claudia no estaba desaparecida. Claudia estaba muerta. Lucía escuchó en silencio. Su cuerpo estaba rígido, como si cada palabra de Marta pesara toneladas. «¿Por qué no hablaste?». Marta bajó la vista. Sus ojos, sin lágrimas, estaban huecos. Tenía 14 años. «Laura me amenazó. Dijo que si decía algo, dirían que fui cómplice.
que yo ayudé, que me verían como la que atrajo a Claudia al bosque. Me quedé callada. Pensé que con el tiempo se olvidaría. Lucía pensó en la cruz de madera caída en el claro. ¿Fuiste tú? Marta asintió. Una noche, unos meses después, volví sola. Lo marqué para mí, para que al menos alguien recordara dónde quedó. Lucía encendió la grabadora, pero no dijo nada. Marta lo permitió. El diario, dijo finalmente Lucía. ¿Fuiste tú quien lo dejó en la tienda? Marta tardó en responder. Sí. No sabía qué hacer con él. Me lo había dado Claudia en secreto, 2 días antes de morir. Me dijo, si me pasa algo, que esto no se pierda. No supe qué hacer durante años. Hace unos meses, lo encontré otra vez en una caja. No me atreví a ir a la policía, pero sentí que tenía que salir. Así que lo dejé entre libros viejos, con la esperanza de que alguien hiciera lo que yo no pude. Lucía la miró. Estaba viendo a una mujer que no buscaba absolución, sino sentencia. Una espectadora muda de un crimen silenciado. ¿Puedo usar tu testimonio?, preguntó Lucía finalmente. Marta no respondió. Solo se levantó. Fue a una habitación trasera y volvió con un sobre amarillo. Dentro, una carta escrita por Claudia, a mano. Marta, si estás leyendo esto, significa que ya pasó. No sé si fue un error confiar en ti, pero ya no me queda nadie más. Hay algo malo en ellas. Algo que me mira cuando no están hablando. Si desaparezco, no digas que fue accidente. No digas que me escapé. Por favor, que alguien diga que lo supo. Lucía salió de la casa como si llevara un cadáver sobre los hombros. Los días siguientes fueron un vórtice de movimiento. Lucía escaneó todo. Llamó a un antiguo contacto de un periódico nacional. Envió documentos. Pidió entrevistas. Nadie quería reabrir un caso cerrado hacía casi 20 años, pero uno de ellos, un redactor jefe, la llamó. Tienes algo más que un diario y un testimonio de arrepentimiento. Lucía comprendió el mensaje. Pruebas, hechos, no emociones. Así que volvió al claro. Esta vez con una pala, con un detector de metales alquilado y con una linterna potente. Sabía que el crimen estaba más allá de lo físico, pero también sabía que la tierra a veces guarda secretos que las palabras no pueden sostener. Cavó durante horas, nada, más tierra, más raíces, más nada, hasta que golpeó algo, un pedazo de tela, azul, casi pulverizado, luego una hebilla y, más abajo, algo brillante. Un colgante con el nombre Claudia grabado, todavía atado a un trozo de cadena rota. La respiración de Lucía se cortó. Se quedó quieta, como si un espíritu antiguo hubiese decidido tocarle el hombro. Sacó fotos. Lo guardó todo en bolsas plásticas. Esa noche no durmió. Envió las pruebas. Contactó a un forense. El periodista la llamó 2 días después. Lucía. Publicamos en portada este domingo. Y mientras el país leía la historia de la adolescente olvidada, una narración entre periodismo y tragedia, en alguna parte del mundo, alguien empezó a recibir llamadas que no quería contestar. Laura Ortega, la reina del grupo, la que había movido las piezas, la que había dicho solo quería asustarla, pero Claudia Ríos nunca volvió a levantarse. La mañana en que la historia salió publicada, el país se dividió en 2 quienes no recordaban el caso y lo leyeron como una tragedia más, y aquellos que sí. Padres, exalumnos, antiguos profesores. Todos con el nombre Claudia Ríos, ahora ardiendo en sus mentes como un fósforo encendido demasiado tarde. Lucía recibió decenas de correos, llamadas, mensajes. Muchos apoyaban. Otros preguntaban por qué revivir algo tan viejo. Algunos pocos, muy pocos, amenazaban. Una dirección IP venía de París.
Otra de Valencia. Una más sin rastro claro. Todas tenían una cosa en común, ninguna firma. Solo palabras breves, frías. No sabes con quién te estás metiendo. Eso fue hace mucho. Cuidado con lo que encuentras. Pero Lucía ya había cruzado el umbral. No había vuelta atrás. Ese mismo día, una unidad forense, acompañada por agentes judiciales, fue autorizada para inspeccionar la Pineda. Lo llamaron reapertura técnica del caso de Claudia Ríos. Bajo la guía de los hallazgos de Lucía, excavaron en el mismo claro. Y encontraron no un cuerpo completo, no un esqueleto identificado, pero sí fragmentos, una vértebra, una parte de fémur, 2 dientes, restos de tela escolar y, lo más importante, el colgante grabado C.R. Pruebas suficientes para activar una orden judicial, a más de 1000 kilómetros, en una oficina elegante del Distrito 6 de París. Laura Ortega colgaba el teléfono, con las manos temblando. Había cambiado de nombre desde hacía años. Nueva vida, nuevo idioma, incluso un matrimonio de fachada con un empresario local. Nadie la conocía como la adolescente que sonreía a medias en las fotos escolares. Hasta ahora, el correo electrónico de un periodista francés, con copia del artículo de Lucía, bastó para romper ese muro. Lo leyó una vez, luego otra. Luego se quedó mirando el rostro congelado de Claudia en la foto vieja, con esa expresión imposible de definir entre esperanza y resignación. Laura supo que el pasado había despertado. En Sevilla, Lucía fue llamada a declarar. Marta también. Las autoridades intentaban armar el caso, aunque sabían que, tras tantos años, una condena sería casi imposible. Pero eso no era lo importante. Lo importante era nombrar lo innombrado. Decir, al fin, que Claudia no se perdió, que no se cayó, que no desapareció sola. Fue eliminada. En los archivos judiciales se registró lo siguiente: sospechosas de responsabilidad indirecta en la muerte de Claudia Ríos, 1997. Laura Ortega, actualmente fuera del país. Sandra Núñez, residente en Cádiz. Inés Galván, Madrid. Marta Barea, testigo colaboradora. Sandra fue la primera en romper. Tras recibir una citación, acudió voluntariamente. Estaba visiblemente alterada, temblorosa, con la voz apenas audible. Durante más de 6 horas, dio una declaración que coincidía palabra por palabra con lo contado por Marta. Confirmó que Laura había planeado asustar a Claudia, que la llevaron al claro, que hubo empujones, gritos, forcejeos, que Claudia cayó y que no se levantó. Ella no se movía, dijo Sandra. Yo pensé que se había desmayado. Pero Laura dijo, ya está. ¿Nos vamos? No revisaron su pulso, no buscaron ayuda. Simplemente se fueron. Esa misma noche, según Sandra, Laura la obligó a quemar el suéter de Claudia y a deshacerse de sus pertenencias personales. El diario, al parecer, nunca supieron que Claudia lo había entregado a Marta. Inés, por otro lado, se negó a colaborar. Abogada penalista, mantuvo silencio. Su declaración fue fría, estratégica. Negó saber que Claudia estaba muerta. Negó recordar la caminata al claro. Negó incluso haber sentido hostilidad hacia ella. Pero el muro de indiferencia ya no servía. Lucía, al leer la transcripción de las declaraciones, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Habían pasado 18 años. No habría cárcel, no habría justicia completa, pero al menos ahora el mundo sabría. Publicó un segundo artículo, más íntimo. Narró cómo fue conocer a Marta, cómo encontró el claro, cómo escuchó las voces rotas del pasado a través del papel. Ese artículo se volvió viral. El caso fue cubierto por programas de televisión, podcasts,
documentales en proceso. De pronto, Claudia Ríos era un nombre en boca de todos, no como mártir, ni como víctima perfecta, sino como símbolo de lo que ocurre cuando el silencio vence. Lucía recibió cartas de otras mujeres. A mí también me aislaron así. Yo también confié en la amiga equivocada. Gracias por contar lo que nadie quería oír. Pero lo más inesperado fue una carta, sin remitente, sin dirección clara, solo firmada. Yo también la dejé sola. La letra era firme, clara. No era de Marta, no era de Sandra, no era de Inés. Lucía aún no sabía quién la había escrito. La última en ser localizada fue Laura. Interpol recibió la notificación. Se pidió su extradición desde Francia, pero no fue fácil. Había vacíos legales, tecnicismos, argumentos de doble nacionalidad. Durante semanas, se escondió, canceló tarjetas, vendió su participación en empresas. Su rostro, envejecido pero reconocible, fue captado por una cámara de vigilancia en Marsella. Finalmente, fue detenida en una estación de tren, con pasaporte falso. Al ser interrogada, no dijo una palabra, ni una sola, pero la mirada en su rostro, captada por la prensa al salir esposada, decía más que cualquier testimonio. No era culpa, era miedo. Miedo a lo que finalmente había regresado. Miedo a la verdad que Claudia, con solo unas páginas, había logrado sacar de la tierra. Las semanas posteriores a la detención de Laura Ortega no fueron silenciosas. Las redes sociales estallaron. La etiqueta Meiwa Justicia para Claudia alcanzó miles de menciones diarias. Programas matutinos entrevistaban a excompañeros de clase. Algunos decían no haber notado nada extraño. Otros confesaban que sí se respiraba tensión en ese grupo, pero que nunca imaginaron un desenlace así. Mientras tanto, en la comisaría central de Sevilla, Laura mantenía su mutismo intacto. No pedía abogado, no hablaba, no lloraba. Solo comía lo necesario y dormía poco. Los forenses psicológicos la describieron como consciente, pero emocionalmente disociada. Se defendía con el silencio, como quien sabe que cada palabra es un campo minado. Lucía, sin embargo, no estaba interesada en la justicia penal. Sabía que el caso llegaría a juicio, tal vez en 1 o 2 años, y que probablemente terminaría en una condena simbólica, si acaso. Lo que le importaba ahora era otra cosa: cerrar el ciclo narrativo que Claudia había dejado abierto. Por eso se centró en reconstruir todo con una precisión casi quirúrgica. Viajó a los pueblos donde cada una de las implicadas había vivido desde entonces. Entrevistó discretamente a vecinos, maestros, amigos. Buscaba respuestas no tanto al qué pasó, sino al por qué. Y lo que encontró fue un patrón. Laura, tras la desaparición de Claudia, se volvió más ambiciosa. Terminó sus estudios con honores, viajó, fundó una empresa, se convirtió en alguien influyente, pero su círculo íntimo era mínimo, siempre rodeada de empleados, nunca de amigos. Era como si su vida estuviera construida sobre columnas de vacío. Sandra, en cambio, se convirtió en una sombra. Inestable emocionalmente. Nunca pudo conservar un trabajo por más de 6 meses. Había intentado suicidarse 2 veces. Según los informes médicos filtrados, tenía pesadillas frecuentes. Una de ellas, repetida durante años. La describió así: estoy en un bosque, y alguien me llama desde debajo de la tierra. No puedo moverme. Solo oigo cómo rasca la madera. Inés, por su parte, se había convertido en lo que siempre quiso ser: una abogada fría, exitosa, temida. Pero sus colegas la describían como desconectada. Nunca hablaba de su pasado. Nunca asistía a reuniones sociales. Siempre pendiente de lo que decían de ella, paranoica de ser observada. Y Marta había vivido con la culpa en las venas.
a su manera. Había cumplido su promesa. Había guardado el diario. Había marcado el sitio. Y, cuando ya no pudo más, lo liberó. Lucía entendió entonces que Claudia, aún en su silencio, había arrastrado a todas con ella. No por venganza, sino por la simple ley de lo inevitable, la verdad, incluso enterrada, encuentra su camino. En una carta privada enviada por el abogado defensor de Laura, se incluía una propuesta. Mi clienta está dispuesta a colaborar con un testimonio confidencial, fuera del juicio, con la condición de no ser grabada, ni citada directamente en medios. Lucía aceptó, no porque necesitara ese testimonio, sino porque sentía que aún faltaba una pieza. Una sola. La reunión fue en una sala sin cámaras. Laura entró con el rostro vacío. Se sentó frente a Lucía y durante un largo minuto no dijo nada. Luego bajó la mirada y habló. Yo solo quería que sintiera miedo, dijo en voz baja. Nunca pensé que no se levantaría. Lucía no respondió. Esperó. La empujé. Sí, no con toda mi fuerza, pero con rabia. Se cayó. Golpeó con una piedra. No sangró. No gritó. Solo se quedó quieta. Sandra se puso a llorar. Inés no quiso ni acercarse. Un silencio denso cubrió la sala. La miré por unos segundos, continuó Laura. Esperaba que abriera los ojos, que dijera algo, pero no lo hizo. Y yo simplemente dije, ya está, vámonos. Lucía la observó, sin pestañear. No lo hicimos por maldad, añadió Laura. Lo hicimos por miedo. Ella nos iba a arruinar. Lo sabíamos. Iba a hablar sobre Sergio, sobre la beca, sobre todo. Lucía pensó en la frase del diario. Ya no me queda nadie. Y entendió que, efectivamente, no le quedaba nadie. Que el crimen más grave no fue el empujón, ni el silencio posterior, sino esa demolición sistemática del alma de una adolescente que solo quería pertenecer. Laura se levantó. ¿Antes de irse? Murmuró. Dilo todo. Ya no importa. Y Lucía lo dijo. En su tercer y último artículo, publicado en la revista nacional más leída del país, narró todo con crudeza, sin eufemismos, sin filtros. No mencionó a Laura como asesina. No lo necesitaba. Describió el bosque, el tronco, la caída, el silencio, el miedo, la culpa, y luego, como cierre, una sola frase. Algunas amistades no matan de golpe. Te entierran viva y esperan a que nadie escuche tus gritos. El artículo cerró un ciclo, pero también abrió otro. Centenares de personas empezaron a escribir a Lucía contándole sus propias historias. Historias de exclusión, de traición, de silencios que, con los años, se convierten en tumores del alma. El caso de Claudia Ríos no era solo una historia de muerte, era una advertencia y también, finalmente, una voz escuchada. La publicación final de Lucía desencadenó lo que ningún tribunal logró: una condena pública. Laura. Sandra e Inés no fueron oficialmente sentenciadas a prisión el tiempo. La falta de pruebas directas y el carácter prescrito del caso lo impidieron. Pero en la mirada de millones de lectores, la sentencia ya estaba escrita. El rostro de cada una fue compartido, analizado, debatido. El escarnio digital las alcanzó como una ola de fuego implacable, incontrolable, merecida. Sandra fue la primera en quebrarse. Pocas semanas después de su declaración ante la fiscalía, ingresó voluntariamente a una institución psiquiátrica. Según los reportes, sufría episodios de disociación, ataques de pánico y alucinaciones auditivas. En sus momentos de lucidez, pedía ver a Marta. Solo a Marta, pero Marta no acudió. Inés, en cambio, optó por un silencio de acero.
Su despacho legal fue atacado en redes. Algunos clientes retiraron sus contratos. Su respuesta fue la frialdad absoluta. «No existen cargos en mi contra», dijo en un comunicado, pero evitó entrevistas. Se mudó temporalmente. Se rumoreaba que estaba considerando cambiar de país. Laura no habló más. Fue extraditada a España para responder por omisión de socorro y encubrimiento, delitos menores frente a la magnitud moral del crimen. El juicio se anunció para el año siguiente. Mientras tanto, fue puesta bajo arresto domiciliario en una casa vigilada, lejos de la ciudad. Se negó a hablar con la prensa, con los jueces, incluso con su propia familia. Lucía, por su parte, se había convertido en el centro de un huracán mediático. Había escrito la historia que nadie quería leer, pero que todos necesitaban conocer. Las editoriales la llamaban, le ofrecían contratos para escribir un libro. Programas de televisión le pedían participar en documentales, pero ella no buscaba fama, solo claridad. Por eso, cuando recibió una llamada anónima que le pidió reunirse en un parque del centro de Huelva, fue sola, sin cámaras, sin grabadoras. Allí, en una banca junto a un estanque, la esperaba una mujer mayor, pelo canoso, rostro curtido por el sol. Tenía en las manos una caja pequeña, de cartón. Sin decir su nombre, le explicó que había trabajado como cocinera del colegio donde estudiaba Claudia, que había sido testigo de cómo la profesora Nuria, tras la desaparición, fue presionada por la dirección para no generar escándalo, que los rumores de abuso y negligencia eran ciertos, pero que todo fue sepultado. La niña no desapareció sola, dijo, y todos allí lo sabíamos, pero callamos. Le entregó la caja a Lucía, sin más palabras. Luego se fue. Dentro había una carta dirigida a quien alguna vez se atreva a escuchar, escrita en 1999, firmada por Nuria Espinosa. En ella, la profesora confesaba sentirse culpable, no por haber hecho daño directamente, sino por haber elegido no ver, no preguntar, no intervenir. Había algo extraño entre esas chicas, pero me limité a enseñar filosofía y cerrar la puerta al final del día. Claudia me pidió ayuda una vez, pero tenía tanta prisa que la postergué para mañana. Ese mañana nunca llegó. Lucía la leyó entera, con las manos temblando. La culpa no tiene fecha de caducidad. Volvió a visitar el claro, por última vez. La vegetación era más densa. El tronco caído ya no estaba, probablemente arrastrado por el viento o los años, pero el espacio seguía ahí, marcado, presente, como una herida que se niega a cicatrizar. Colocó una pequeña cruz de madera, sin nombre, sin fecha, solo una palabra escuchada, no como símbolo religioso, sino como acto de memoria, como un lugar donde el olvido fue derrotado. Y mientras el sol se filtraba entre los pinos, Lucía sintió por primera vez que el peso sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. Los meses pasaron. El juicio a Laura comenzó. Fue corto, formal. La acusación se centró en su falta de acción tras la caída de Claudia, en que no buscó ayuda, en que ocultó lo ocurrido. Se presentó el testimonio de Marta, las pruebas forenses, el diario. Laura no lloró. Tampoco se defendió. Aceptó la pena menor con un gesto casi indiferente. 15 meses de condena por omisión de socorro. Ningún ingreso a prisión por la falta de antecedentes y la suspensión condicional. Pero lo que realmente la condenó no fue la justicia. Fue el silencio de Claudia, impreso en cada palabra de ese diario, circulando por redes, aulas, oficinas, estaciones de tren. En cada conversación de adolescentes que ahora reconocían lo que antes llamaban bromas o dinámicas de grupo como lo que realmente eran violencia, Lucía decidió escribir el libro. No por fama, no por dinero,
Lo tituló La chica que escribió su final, y en la dedicatoria solo puso una línea para Claudia, que nos enseñó a hablar cuando nadie escuchaba. El libro fue publicado el 1 de noviembre de 2016. En menos de una semana, se convirtió en un fenómeno nacional, no por su estilo literario ni por una campaña de marketing millonaria, sino porque había tocado un nervio colectivo. Era más que una crónica, era un espejo. Miles de jóvenes y no tan jóvenes comenzaron a compartir sus propias historias de exclusión, humillación, silencios forzados. Profesores escribían correos a Lucía preguntando cómo detectar dinámicas similares en sus aulas. Padres se enfrentaban, por primera vez, a la posibilidad de que sus hijos fueran víctimas o agresores. Lucía, por su parte, se mantuvo lejos de los focos. No asistía a firmas de libros, no daba entrevistas en platós, prefería responder por correo, escribir artículos, seguir investigando. Habían entendido algo fundamental: la historia de Claudia no era única. Era apenas una entre muchas. Mientras tanto, Laura Ortega cumplía su condena condicional en la sombra. No podía trabajar, no podía salir del país, no podía moverse sin notificar a la justicia. La prensa había dejado de acosarla, pero el olvido nunca fue completo. De vez en cuando, alguien la reconocía en la calle y cruzaba de acera. Una madre cambiaba de fila en el supermercado. Un niño le preguntaba si era la que mató a la otra chica. Vivía sola. A veces recibía cartas anónimas, algunas con insultos, otras con silencio en forma de hojas en blanco. El peor castigo fue uno que nadie le impuso la certeza de que no había regreso. Inés Galván dejó España, se mudó a Alemania, cambió de nombre profesional. Nadie la vinculó directamente en términos legales, pero las declaraciones de Sandra, Marta y Laura habían manchado su reputación para siempre. Sandra, tras un año de tratamiento intensivo, reapareció en un pequeño pueblo del sur. Trabajaba como ayudante en una biblioteca infantil. Era amable, silenciosa. A veces, los niños la encontraban llorando entre estanterías. Nadie sabía exactamente por qué, y nadie preguntaba demasiado. Marta, por su parte, encontró una paz que no creía merecer. Se convirtió en voluntaria en un centro de apoyo a víctimas de bullying. Enseñaba a jóvenes a reconocer señales, a no callar, a escribir como Claudia antes de que fuera demasiado tarde. Lucía la visitó en una ocasión. Compartieron un café, hablaron poco. Marta le regaló un cuaderno nuevo, con la tapa roja, idéntico al de Claudia. Lucía lo guardó sin abrirlo, como si abrirlo fuera a desatar algo que ya debía descansar. La tumba simbólica de Claudia, una cruz sin nombre bajo los pinos, se volvió un sitio de peregrinación discreta. Algunos dejaban flores, otros cartas. Muchos adolescentes se sentaban allí por horas, sin decir palabra. Solo estaban, escuchaban, sentían, porque Claudia, finalmente, no se había perdido. Había sido encontrada, nombrada, recordada. En los últimos días del invierno, Lucía volvió una vez más al claro. Esta vez no con preguntas, ni grabadoras, ni intenciones periodísticas, solo con una vela y el diario original entre sus manos, ahora encuadernado con esmero. Se sentó bajo el árbol más alto, encendió la vela y abrió el diario por la última página, la misma en que Claudia había escrito: si esto aparece, si alguien lo encuentra, fue Laura. Y debajo, en una tinta más tenue, escrita años después por Marta: lo encontré, pero no supe qué hacer. Lucía, con un bolígrafo negro, añadió una tercera línea: yo lo hice, y ahora todos lo saben. Cerró el cuaderno, apagó la vela y se marchó. La historia de Claudia Ríos termina aquí. O quizás no, porque algunas historias no terminan,
Solo cambian de forma. Siguen respirando en los suspiros largos de quienes leen sus palabras bajo la sábana por la noche, en los escalofríos que recorren la espalda al cruzar un bosque en silencio, en los vacíos que deja una silla vacía en una excursión escolar, en las preguntas que nadie hizo a tiempo. Tal vez estés pensando en alguien. Tal vez tú fuiste Claudia, o tal vez fuiste Sandra, o tal vez solo observaste, como Marta, y callaste por miedo. No es fácil señalar una culpa, no es fácil cargar con ella, pero el silencio nunca ha sido neutral. La próxima vez que alguien quede fuera del grupo, que alguien se siente solo, que una broma pase la línea del daño, recuerda esta historia. No para tener miedo, sino para no repetirla. Cierra los ojos. Respira hondo. Deja que las hojas crujan bajo tus pensamientos. Escucha esa voz que durante tanto tiempo fue ignorada. Ahora ya no está sola. Ahora alguien la escuchó. Gracias por estar ahí. Gracias por llegar hasta el final. Si esta historia te removió algo, cuéntalo. Compártelo, escríbelo, porque mientras una sola persona recuerde a Claudia Ríos, ella seguirá hablando.